¿Qué son los acuerdos de Bretton Woods? Estos son todas estas resoluciones de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, realizada en la localidad de Bretton Woods, Nuevo Hampshire, Estados Unidos, entre el 1 y el 22 de julio de 1944, que estableció lo siguiente: políticas económicas mundiales que estuvieron vigentes hasta principios de la década de 1970. Es allí que fue donde se establecieron las reglas para las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados en el mundo. Bretton Woods trató de poner en fin a al proteccionismo del periodo de 1914 a 1945, que se inició en la Primera Guerra Mundial. Se consideraba que para llegar a la paz tenía que existir una política librecambista, libre cambio, donde se establecerían las relaciones con el exterior. En los acuerdos también se decidió la creación de un Banco Mundial y además el Fondo Monetario Internacional, usándose al dólar estadounidense como la moneda de referencia internacional. Ambas organizaciones empezaron a funcionar en 1946. Sus motivaciones: Estados Unidos surgió de la Segunda Guerra Mundial como la economía más fuerte en el mundo, viviendo un rápido crecimiento industrial y una fuerte acumulación del capital. Los Estados Unidos no habían sufrido las destrucciones de la Segunda Guerra Mundial, tenían una industria manufacturera poderosa y se enriquecieron vendiendo armas y prestando dinero a los otros combatientes. La producción industrial de los Estados Unidos en 1945 fue más del doble de la producción anual de los años entre 1935 y 1939. Además, por ese entonces Estados Unidos se concentraba cerca del 50% del PIB mundial, con menos del 7% de la población. Estados Unidos, al ser la mayor potencia mundial y una de las naciones poco afectadas por la guerra, estaba en posición de ganar más en cualquier otro país. Con la liberalización del comercio mundial, los Estados Unidos tendrían con esto un mercado mundial para sus exportaciones y tendrían acceso sin restricciones a materias primas vitales. No hay que olvidar además aquí que, a pesar de tener más oro, capacidad productora y un poder militar que el resto de las naciones juntas, el capitalismo de los Estados Unidos no podía sobrevivir sin mercados y aliados. William Clayton, el secretario de Estado para Asuntos Económicos, fue uno de las distintas personas influyentes en Estados Unidos en darse cuenta de este punto. Precisamos además de grandes mercados por todo el mundo donde comprar y vender. Este pensamiento era, precisamos de grandes mercados por todo el mundo donde comprar y vender. Este pensamiento es coherente con el del Plan Marshall para la reconstrucción europea, que se veía como un mercado natural, hasta previsiones de que la vuelta de la paz traería una depresión como la de los años 30 debido a la vuelta de soldados al mercado de trabajo y el fin de producción bélica. Así que el presidente de aquel entonces, Franklin Roosevelt, vio en la creación de este orden de posguerra una manera como de garantizar la prosperidad en los Estados Unidos. La Carta del Atlántico: durante la guerra, los Estados Unidos imaginarían un orden económico mundial para la posguerra en el que pudiesen penetrar en mercados que previamente estaban cerrados. Es así como abrir nuevas oportunidades a las inversiones estadounidenses en el extranjero, eliminando las restricciones del flujo de capital internacional.
La Carta del Atlántico, esbozada en agosto de 1941 durante el encuentro del presidente Roosevelt con el primer ministro británico Winston Churchill en un navío en el Atlántico Norte, fue el precursor más notable de la conferencia de Bretton Woods. Roosevelt lanzaría una serie de objetivos ambiciosos para el mundo de la posguerra e incluso antes de que los Estados Unidos entrasen en la Segunda Guerra Mundial. Se trataba de evitar el descalabro económico producido en la época de la entreguerra. La Carta del Atlántico afirmó el derecho de todas las naciones, al igual que acceso al comercio y a las materias primas. Apeló además también a la libertad de los mares, un objetivo principal de la política exterior estadounidense desde que Francia y Reino Unido amenazaran a navíos estadounidenses en los años 1790. El desarme de los agresores y el establecimiento de un amplio y permanente sistema de seguridad general. Cuando la guerra se aproximaba al final, la conferencia de Bretton Woods fue la culminación de 2 años y medio de planes para la reconstrucción de la posguerra por parte de los tesoros de los Estados Unidos. Los participantes. La conferencia contó con la presencia de 44 naciones. En aquel entonces, la mayoría de estas, llamado tercer mundo, aún eran colonias europeas, por lo que no tuvieron representación propia. La mayoría de sus representantes eran de América Latina y sus orígenes eran, por lo general, permeables a la influencia y el control de Washington. La India todavía no había alcanzado la independencia plena y viajó a Bretton Woods como parte de la delegación británica. Los países del bloque comunista, por ejemplo, conducido por la Unión Soviética, participaron de la conferencia, pero no ratificaron los acuerdos. China también participó de la conferencia, pero se retiró tras el triunfo de la Revolución Comunista de 1949. Alemania, Japón e Italia estaban a punto de ser derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Las naciones de Europa Occidental aún eran campo de batalla de la guerra y estaban desangradas. En estas condiciones, Estados Unidos, que producía la mitad del carbón mundial, 2/3 del petróleo, más de la mitad de la electricidad e inmensas cantidades de barcos, coches, armamento, maquinaria, etc., iba a tener un considerable control sobre las decisiones finales de la conferencia, al punto de terminar imponiendo su diseño, derrotando la propuesta inglesa diseñada por John Maynard Keynes. Los Bretton Woods. En los meses previos a Bretton se habían debatido dos propuestas distintas, una apoyada por Estados Unidos y la otra por Reino Unido. La británica fue elaborada por el economista John Maynard Keynes y la de Estados Unidos por Harry Dexter White. Los planes de Keynes se apoyaba en la creación de un órgano internacional de compensación, el International Clearing Union, el ISU, que sería capaz de emitir una moneda internacional, el Bancor, vinculada a las divisas fuertes y canjeable en moneda local por medio de un cambio fijo. A través del ISU, los países con excedentes financiarían a los países deficitarios vía una transferencia de sus excedentes. De esta manera se tendría la ventaja de hacer crecer la demanda mundial y de evitar la deflación, lo que esto finalmente sería beneficioso para todos. La clave de la propuesta británica era que los países acreedores y los deudores estarían obligados a mantener una balanza comercial equilibrada y, en caso de incumplimiento, a pagar intereses sobre la diferencia. De los gobiernos dependerían las medidas para mantener una cuenta cero. El plan era totalmente democrático
Los intereses comerciales más poderosos no podrían distorsionar la balanza comercial y los ciudadanos de un país cuyo sector productivo fuerte fuera no perderían los resultados materiales de sus esfuerzos por causa de una exportación ininterrumpida de productos que fabrican. Pero en cambio Estados Unidos al final de la guerra poseía el 80% de las reservas mundiales de oro y era un país fuertemente acreedor y no quería estar obligado a gastar un superávit suyo comercial en países deudores, por lo que este plan no convenía a sus intereses. Y aprovechando su mayor influencia política y la situación vulnerable de sus aliados británicos necesitados de crédito estadounidense para superar la guerra, presionó para que el plan británico fuera rechazado. Vea, el grado de manejo de la conferencia por Estados Unidos quedaría claro que en la determinación de las cuotas de países miembros del Fondo Monetario Internacional. Este asunto ha sido y es central para el gobierno del fondo porque la cuota determina el poder de votación y el control. Sobre un capital total, 8.800 millones de dólares, a Estados Unidos le correspondería una cuota de 2.740 millones, equivalente al 31,1%. Al Reino Unido, 1.300 millones, 14,8%. La Unión Soviética, 1.200, un 13,6%. Y China, 550, 6,3%. Y Francia, 450, 5,1% para los 5 primeros. Una vez asegurado el control de las cuotas, era fácil para Estados Unidos establecer la sede del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.